Bueno, gracias por venir a todos y a todas. Para mí me puse nerviosa cuando Seba me propuso esto, porque digo, ay, hablar de mis colegas, o no sé, es como una situación así de nervios, pero bueno, la idea de hoy es que construyamos un poco del saber, ¿sí? Del derecho de daños derivados de las relaciones de familia. Pero también cuando con Seba hablábamos de la clase, le dije, este tema me encanta, había estado en el seminario de la maestría, habíamos estado trabajando sobre el mismo, la verdad que para 2 horas es muy amplio, entonces fuimos acotando, y nos quedamos en los daños derivados del incumplimiento de los deberes de la responsabilidad parental, ¿sí? Pero bueno, todo puede surgir y todo puede pasar. Así que ese va a ser el tema que vamos a tocar. Agradezco nuevamente que hayan venido. Como digo, esto es una charla y podemos, obviamente que hoy tengo yo el micrófono, pero seguramente alguno de ustedes ha participado en este espacio, o tiene otra postura, o tiene otra mirada, o me pide el micrófono y lo charlamos y lo vamos trabajando. No hay ningún problema. Pero bueno, como el tema es tan interesante, me pareció importante que les propongo que trabajemos, que nos vayamos muy brevemente y muy someramente a un poquito de historia sobre el derecho de daños y el derecho de las familias, ¿no? Cómo se relacionan, que hoy sí están relacionadas a todas las ramas del derecho, pero no siempre fue así. Son las premisas nuevas, o las premisas sobre las que trabaja el derecho de daños, las premisas sobre las que trabaja el derecho de las familias. ¿Cuáles son estos puntos de encuentro, ¿sí? En las funciones del derecho de daño que se nos han ido sumando y que las hemos ido trabajando en el derecho de las familias? En los presupuestos, cómo los valoramos de forma especial, sobre todo en esta órbita que nos vamos a quedar, que son los daños derivados del incumplimiento de los deberes de la responsabilidad parental, y ahí les propongo analizar casos, ¿sí? Analizar casos para que allá ahí podamos debatir o podamos pensar. Mi idea era que en los casos pensemos cómo se aplican los presupuestos, ¿sí? Y conclusiones. Bueno, esta conexión del derecho de daño y el derecho de las familias, que hoy nos parece obvia, que algo que la damos por sentada, no siempre fue así, ¿sí? Hubo una etapa de la impunidad, que así la llama Mariel en un trabajo que yo se los voy a compartir, llama esta etapa de la impunidad en la cual se aceptaba que en la familia, ¿sí? O que las cosas tenían que quedar en la familia, y que la familia era, ¿cómo decirlo?, una faz o un lugar de impunidad, donde ciertos daños se aceptaban, ¿sí? Entonces esa etapa la llamamos la etapa de la impunidad, en aras de preservar la paz familiar, en aras de preservar el estado común. Esa etapa de la impunidad condice con la sociedad patriarcal, con la época histórica, ¿sí? En la que se dio o se dictado el Código de Deberes. La segunda etapa, fíjense que duró bastante más de la impunidad, porque la segunda etapa la podemos marcar como un comienzo fuerte o un comienzo en el que se puso en el tapete y se puso la discusión con 1994. ¿Sí? Ustedes saben que en 1994 se incorporan los tratados de derechos humanos a la Constitución, y también ahí tuvimos el plenario de las cámaras civiles que aceptan el daño, ¿sí? El daño moral derivado de las causales culpables del divorcio, ¿sí? Entonces ese fue una etapa de quiebre en la cual en la doctrina y en la jurisprudencia se comienza a abrir y se comienza a postular, ¿sí? Este daño en las relaciones de familia, y a dejar de lado firmemente y dejar de pensar que en la familia o que dentro de los miembros de familia podía haber un lugar de impunidad cuando se cometía un daño a uno mismo. Y la tercera etapa, que es la etapa que estamos transitando ahora, y que la tenemos fuertemente arraigada, es la etapa de derechos humanos, ¿sí? Es la etapa de derechos humanos pensada no a la familia en sí como institución, sino que nosotros la pensamos cuando ponemos en el sujeto, ¿sí? En la persona, y la persona en su derecho a vivir en familia. Entonces, si algún miembro de la familia comete o realiza una acción o una omisión que le causa un daño a una persona que está dentro de este grupo familiar, es merecedora de tutela y debe responder por ese daño que ha cometido. Entonces hoy nos acentuamos en la mirada de derechos humanos, pero en la mirada de la protección a la persona, ¿sí? A la persona y en ese ser
y estar y vivir en familia. Como les decía, cuando empezamos, cuando empecé a ver, y dije, bueno, a ver de qué hablamos, la verdad que sí, derecho de daño y derecho de la familia tienen muchísimos puntos. ¿Sí? Podemos hablar de una faz externa, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay responsabilidad de los progenitores por los hechos de los hijos, bueno, se relacionan con el derecho de la familia, ¿sí? Con el derecho o con el ser de vivir en familia. Sí, también cuando hablamos daños a miembros de la familia por terceros, por ejemplo, la responsabilidad médica, ¿sí? Eso también lo podríamos ver, pero merecería, no sé, todo un curso. Y nos vamos a quedar dentro de este plano interno, que es responsabilidad por daños entre los miembros de la familia, nos vamos a quedar a la derivada de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque hay daños por situaciones de violencia, daños por, bueno, la falta de reconocimiento la vamos a hablar, ¿sí? Pero nos vamos a quedar en el acápite, ¿sí? De lo derivado de la responsabilidad parental, en ese plano interno, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son estos puntos de conexión o puntos de encuentro? Como les dije, son los derechos humanos de la persona, esa conjunción entre el derecho de daño y el derecho de la familia. ¿Por qué? Porque el derecho de daño, ustedes saben, tiene hoy una mirada totalmente diferente o también ha ido modificándose a lo que era el derecho de daños, como nosotros ahora modificamos o hablamos del derecho de la familia, ¿no? El derecho de daños antes tenía dos órbitas bien marcadas, se centraba específicamente en el resarcimiento, y hoy el derecho de daños tiene una función muy fuerte en lo que habla de la prevención. Entonces también la idea es de que esta función preventiva del daño también se traspola, o también se ha ido a normas del código, a normas del libro de familia, ¿sí? Del libro tercero. La hemos tenido ahí, y esas las vamos a ver. No hay más causas de justificación de daño en las relaciones familiares. No hay ninguna norma que diga, bueno, aceptamos. Si hay, por la paz familiar, ese daño hay que bancarlo, ¿no? No, si a la persona, al ser, se le causa un daño, va a tener derecho a su reparación, ¿sí? Pero sobre todo, tiene derecho a su prevención, ¿sí? Que eso lo vamos a ver. Y el rol, bueno, de las familias, que eso todos los años. ¿Cómo se sienta la base o cómo fue las jornadas de acá de Bahía Blanca en 2015, que fueron las que condicen con también el mismo año en que se sanciona el Código Civil? Fueron las jornadas donde se sentó esta premisa que si ustedes hacen un dictamen, ustedes van a pensar en el derecho de daño o leen un fallo de la Cámara, se van a las jornadas, ¿no? Entonces ahí fue cuando se hacen la recomendación de las jornadas de Bahía Blanca, dice: el derecho de las familias no constituye un ámbito ajeno a la aplicación del principio de la responsabilidad civil, no obstante la necesaria compatibilización de esto con la especificidad de los vínculos familiares, ¿sí? Tampoco es que tengamos un derecho autónomo de daños en las relaciones de familia, sino que tenemos que traspolar las normas del derecho civil al derecho de la familia, ¿sí? Y la persona, también este artículo se los comparto, porque fue uno de los artículos que llevó estas ponencias en aquellas jornadas de Bahía Blanca, el doctor Parezada. Él fue como el que motorizó, ¿sí? esta postura. Entonces él me parecía muy valioso lo que dijo. Este artículo se los he dejado en el material porque es muy interesante. Yo digo, la verdad que Parezada sabía todo, este libro es increíble. Y me parece muy interesante, y él así sostiene que el vínculo familiar no es causa de justificación de actos lesivos ni impide la consideración del daño como injusto, sino concurre alguna causa de justificación de las establecidas por la ley. Los daños que sufran los integrantes del núcleo familiar son reparables, siempre que se reúnan los presupuestos de la responsabilidad. ¿Sí? Eso nos vamos a entender. Pues la celebración del matrimonio, la integración de una unión convivencial o estar emplazado en un estado filial o paternal, no importa la resignación de ningún derecho ni para los cónyuges, ni para los convivientes, ni para el hijo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, y desde ahí es donde nos paramos y vamos a hacer el análisis de hoy. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las órbitas del derecho de daño que nos traspolamos al derecho de las familias? ¿Sí? La protección de la persona, el eje de la persona,
La unificación de las órbitas de la responsabilidad, ¿sí? Se habla hoy de responsabilidad civil, ya no hablamos más de responsabilidad contractual y contractual. La función preventiva, que ustedes la ven en numerosas normas del derecho de daños, pero también la tenemos en las normas del derecho de familia. Hay que desarrollar y ahí las vamos a encontrar. Y la función de reparación plena y oportuna. Eso lo hay que puse los artículos para enseñar, ¿no? La función preventiva, 1711. Específicamente, qué feo que se ve el rojo. Pero dice, la acción preventiva procede cuando una acción o omisión antejurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución, porque la idea es prevenir, ¿sí? Y la del principio de reparación plena, que consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago del dinero o por el pago del ingreso. Esto también, si nosotros nos vamos, o Mariel también sostenía que, por ejemplo, en el caso de Talarrifo, ahí también es donde se plantea que nosotros, el Estado, o cuando hablamos de reparación, siempre debemos pensar en una reparación plena, que quizás es difícil volver a la situación anterior, pero sí que esa persona reciba tal reparación o se encuentre en tal situación que pueda aminorar, ¿sí? Y poder sobrellevar esta situación dañosa que se vive. Entonces, estas funciones de prevención, reparación, en última órbita también tenemos una función de juicio, ¿sí? Que también esta función también la encontramos en el derecho de las familias, ¿sí? Por ejemplo, en las medidas sancionatorias para el incumplimiento de los argumentos, en el 52. Sí, ahí tenemos una fuerte mirada punitiva de aquella persona que está actuando, haciendo una omisión antijurídica dañosa. Vemos que el código establece, sí, también una función punitiva, entonces la vamos a ver. Y es una buena herramienta para los jueces. Ya los voy a sorprender. Bueno, entonces, ¿qué la usan? Sí, los jueces de familia. Y las premisas del derecho de las familias, las premisas, mis colegas que hacen derecho de familia saben que cambió totalmente. ¿Sí? Hoy hablamos de un proceso de democratización de las relaciones familiares, de una protección a los grupos vulnerables, de una perspectiva de infancia, como dice Bárbara, de igualdad y no discriminación, una búsqueda de solución consensuada de los conflictos, una fuerte mirada de autonomía de la voluntad, de capacidad progresiva, una mirada al niño en forma de. Entonces, todos estos principios hacen que la función preventiva en el derecho de las familias es muy fuertemente arraigada. ¿No? Lo encontramos en varias normas. Y también la encontramos, por ejemplo, en estas normas, yo les digo que, y no lo digo yo, lo dice Paredar, lo dice Manuel Molina, lo dicen otros autores, Ferrer, ¿sí? Que, por ejemplo, la cuota alimentaria a cargo del progenitor afín, ¿sí? Es una función preventiva. ¿Qué pasa? No. Es una función preventiva del derecho de daño que se traspoló o que se nos coló en el derecho de la familia, ¿sí? Porque busca evitar que a ese chico se le genere, por la falta de asistencia del progenitor afín, se le genere un daño. La eliminación del divorcio causado fue una función preventiva, el tener que evitar esas causas del daño, esas causas culpables del divorcio. También los casos de violencia familiar. Y así, esto lo ha dicho el sistema de protección contra la violencia familiar, ¿sí? Así es una función netamente preventiva. Es donde más vemos, ¿sí? La función preventiva del derecho de daño traspolada a las relaciones de familia. Y acá les dejo, que por ahí siempre sirve estos power para cuando que buscar o hacer algo, y bueno, la frase que nos gustó, que me parece que está buena y que habla de esta función preventiva, ¿no? El paradigma de la intervención preventiva del daño que impregna la nueva ley de fondo, se atisbó primigeniamente en las normas de protección contra la violencia familiar y de género, en las que la importancia de los bienes jurídicos tutelados, la vida, la integridad física, la dignidad, impone la obligación del Estado ante la mera sospecha o posibilidad de un perjuicio, para neutralizar o diluir el conflicto. No, impone la actuación del Estado ante la mera sospecha o posibilidad de un perjuicio para neutralizar o diluir el conflicto, justificando la adopción oportuna de medidas tutelares en pos de evitar situaciones irreparables. ¿Sí? Entonces acá es donde nos dice la Cámara que toma esta función netamente preventiva del derecho de daño en los casos o en los casos de violencia familiar. Y
Ay, qué toque. Ahí está. Mónica. Porque ese yo antes les había puesto el 52, porque, como dice la Cámara de Familia, la función o el eje es tutelar la dignidad, los derechos de la persona, los derechos personalísimos, y eso encontramos, esa tutela también, si nos podemos ver, y la encontramos en el 52, ¿sí? Es ahí a donde podemos ver. La persona humana lesionada en su intimidad personal, familiar, honra, reputación, imagen, identidad o cualquier otro modo resulte menoscabado de su dignidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación de los daños sufridos conforme y nos hace la revisión al libro de responsabilidad civil. Bueno, ahora entrando en tema, derecho de daños y los deberes de incumplimiento de, y el derecho de daños y responsabilidad parental. Yo puse acá varios supuestos, debo aclarar que si bien el de la falta de reconocimiento uno dice, bueno, pero todavía no lo reconoce, podríamos incluir uno, pero necesariamente es uno de los que tenemos que traer y trabajar en estas clases, ¿sí? Este es un tema que no podíamos poner. Presupuestos de la responsabilidad civil. La antijuricidad sostiene Paldá y sostiene Mariel, que es atípica y objetiva. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a encontrar específicamente una norma que diga, o sea, sí tenemos normas que nos dicen cuáles son los deberes de los progenitores hacia los hijos, pero no nos dicen el progenitor que no cumpla alimentos deberá indemnizar por daños de juicio. ¿Sí? Tenemos que ir purgando en el código e ir buscando las normas. Por eso los autores sostienen que es atípica y objetiva. El factor de atribución siempre en este supuesto va a ser un factor de atribución objetivo. La responsabilidad de los progenitores por los hechos de los hijos es objetivo, pero ahora estamos en otro de los dos planos, ¿sí? Entonces estamos dentro del incumplimiento de los deberes que emanan de la responsabilidad. Entonces siempre ese incumplimiento, o para que haya responsabilidad, tenemos que buscar acreditar, fundar, ¿sí? En un factor de atribución objetivo, ¿sí? Es objetivo, doble. Nexo causal, hay que acreditar, ¿no?, que esa conducta dolosa o culposa genera un daño en la persona, y como reitero, nuevamente, ese daño es la protección de los derechos humanos en sí, de aquel que va a reclamar la acción, que va a reclamar los daños. Bueno, en el estudio del caso, primero, ¿qué les traje? Estudio del caso, bueno, muchos saben, no sé si todos hacen familia, todas las conocidas que no son de familia, pero bueno, les digo, para entrar al estudio del caso vamos a hacer un breve repaso a dónde nos vamos, a los deberes que impone la responsabilidad parental, ¿sí? Que son las facultades y a los alumnos. Esta definición se la tienen que saber así como resalta, como el padre, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad parental? Es el conjunto de deberes, se acentúa en que los padres hacia los hijos lo primero que tienen son deberes, no derechos, ¿sí? Que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, para su protección, desarrollo, formación integral, mientras sea menor de edad y no sea emancipado. Entonces, si durante su menoridad, si el progenitor no cumple con estos deberes y estos derechos, estos deberes que tiene para su hijo o para su hija, y este accionar le causa un daño, ¿sí? Vamos a poder reclamar una acción de daños y pérdidas. ¿Cuáles son los principios? Ya todos lo saben, pero estamos en el ámbito, ¿no? Nos regimos por el principio del interés superior, nos regimos por la autonomía progresiva, por el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida. Este es uno de los que vamos a tratar, el deber de comunicación. Yo quería hablar de todos los deberes de los padres, pero hay cosas que no encontré claro, como por ejemplo por la mala administración de los bienes del hijo. No encontré jurisprudencia, ¿sí? Pero podría llegar a suceder, ¿sí? Podría llegar a ser un caso, pero hasta ahora no lo tengo. Pero sí encontré jurisprudencia de el derecho de deber de comunicación, ¿sí? Y este lo traducimos en el derecho de deber de coparentalidad. En el supuesto, el cuidado atribuido a uno de los progenitores y el otro tiene el derecho y el deber de tener una comunicación fluida con su hijo, y el progenitor que tiene el cuidado tiene el deber de, para su hijo también, ¿no?, de garantizar esta comunicación oportuna. El hijo también tiene el deber de informar sobre las cuestiones que pasen con él, ¿sí? Las cuestiones que hagan a su salud o cuestiones, todo lo que pasa, educación, salud, etc.
la prohibición de maltrato, ¿sí? Nosotros vamos buscando esa atipicidad objetiva, acá tenemos, ¿no?, esta prohibición de maltrato hacia los... Y entonces, estos deberes que los tenemos ahí, que los tenemos en el código, ¿cómo los traspolamos o cómo los llevamos al derecho de la familia? Primero, todos estos deberes se asientan en una base que es el principio también que tenemos en el derecho de las familias, que es el principio de la coparentalidad. Si hoy hablamos y hoy es como que nos parece que quedó atrás aquel privilegio materno de la tenencia de los hijos cuando eran menores de 5 años. O sea, eso es como que nos parece, no sé, muy antiguo. Pero bueno, la verdad que todo eso se vino cimentando con la Convención de los Derechos del Niño, que habla de la coparentalidad y también habla que el Estado tiene este deber de garantizar o de poner todas las herramientas posibles para que haya una coparentalidad. Y yo siempre pienso, digo, bueno, la coparentalidad no es tan solo, o sea, como dice la Cámara, la responsabilidad parental es un derecho bifronte, ¿no? Es tanto del hijo, del hijo e hija o de los padres del hijo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el primer caso acá que les traigo, que es una sentencia de Boventus. ¿Hay alguien de Boventus? Sí. Bueno, la deben conocer. La deben conocer, nos reservamos la identidad de las personas. Un caso interesantísimo que los que hacemos familia los vemos todo el tiempo, ¿sí? Les cuento un poco la plataforma fáctica porque en este caso que yo les he traído me pareció súper interesante porque la jueza dijo: tengo fragmentado el daño, ¿sí? Y le deja abierta la puerta a este progenitor que fue impedido de tener contacto con su hija por la conducta de la progenitora, le deja abierta la puerta para que inicie una acción de daños, ¿sí? Pero la verdad que es una sentencia que me gustó mucho cuando le dice se lo dije a la jueza, y digo, muy buena, muy bien fundada, y son esos hechos que nos pasan a los que trabajamos en la justicia de familia, de quién no ha tenido un caso como este. Les cuento un poco de qué se trata. Progenitores separados, madre que aduce o se niega a que la hija se vincule por el padre, denunciando una situación de abuso, ¿sí? Denuncia una situación de abuso, entonces prohibición de acercamiento, expediente penal, denuncia penal, cámara GES, todas esas situaciones que no sabemos y que se reiteran y que suceden. ¿Qué pasa? Se tiene, en la causa penal se lo sobresea al señor, se acredita que no hubo esta situación de abuso, entonces ya la justicia penal, la justicia de familia levanta la prohibición de acercamiento y establece, por pedido del progenitor, teniendo miles de expedientes, deben haber tenido medio juzgado lleno de expedientes, establece o ordena por una resolución judicial una vinculación, una revinculación. Teníamos con el equipo, con la fundación, con otro equipo, con psicólogas particulares, con la revinculación no se pudo hacer nunca. Expediente de años, y años presumo yo, porque leí una sentencia, pero presumo que deben haber estado mínimo 7, 8 años con esto, y la niña fue creciendo y se fue transformando en adolescente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se levantó la previsión de acercamiento, se hizo el sobreseimiento, se dio intervención a los equipos, nada, la niña y la progenitora se negaban a cualquier situación que pudiera haber de revinculación del progenitor con la joven. Entonces, en el último expediente, en este, que ya se había dispuesto la revinculación por sentencia, el señor peticiona como la ejecución. Bueno, vamos, hagámoslo, ejecutémoslo. ¿Cuándo comienzo a ver? Y ahí la jueza nuevamente con la asesora vuelven a entrevistar a esta chica y vuelven a ver y ven todos los informes psicológicos, periciales, todo lo que hay, y es un joven de 14 años que se niega rotundamente a tener contacto y vínculo con el progenitor. ¿Qué hacemos, no? Son esas situaciones que ¿qué hacemos? Bueno, ahí en el extracto del fallo, la jueza dice: el tema de la vinculación con su progenitor, cuando sale de la escucha, así, la opinión de familia, del adolescente, de la 14, dice: el tema de la vinculación con su progenitor le parece un proceso repetitivo. Y todas las veces ha expresado que no quiere ver. Que no quiere verlo, que no le interesa tener contacto, al menos por ahora. Posee un registro dañino del accionar del progenitor,
me llevaba a los tirones, me hacía caricias donde no debía, eso es lo que más joven recuerdo. Manifiesta espontáneamente su deseo de sacarse el apellido, sintiéndose identificada con el nombre. La asesora emite dictamen sosteniendo que no es posible adoptar medidas judiciales tendientes a forzar la revinculación paterno-filial, pues en las constancias de las causas y de la escucha del adolescente, surge que han sido varios los esfuerzos de la justicia para recuperar el... Ay. Y ahí la jueza sigue y valora, dice, M es hoy un adolescente de 14 años de edad, cuya realidad psíquica resulta incontrastable en el orden a una imagen paterna, internalizada como Dalí. Así surge de su voz, de la mirada de todos los profesionales que intentaron infructuosamente garantizar el vínculo paterno-filial reconocido y avalado las distintas resoluciones hechas por la suscriptora. Tal como surge con evidente claridad las actuaciones desplegadas a través de los años. En este sentido, todas las licenciadas, todas las psicólogas que intervinieron, son cómplices en advertir a la suscripta y señalar que, sea cual fuere el desempeño paterno hasta que se interrumpió el contacto, M cree que su papá y lo tiene internalizado como una figura que le realizó agresión, sí, que lo lastimó y que lo agredió. Ya está, esta chica tiene esa idea en su cabeza. No hay nada para hacer. Entonces dice la jueza, seguir insistiendo en forzar dicha vinculación contraría el derecho de Eva a que su opinión sea tenida en cuenta, a su derecho a la paz, a la intimidad, a la ausencia de las injerencias del Estado, para que se reencuentre hoy con su padre al que no quiere de su deseo consciente, ni desea ver, resultando las interacciones perturbadoras para sus deseos e intereses como adolescente. Tal como señaló en la audiencia, el tiempo y el desarrollo como persona le permitirán tener acceso al expediente y conocer todo lo que pasó, todo lo que este papá hizo, pero hoy verlo también está bueno para analizar la capacidad progresiva del derecho a ser alimentos. Pero bueno, hoy nos quedamos en el caso. Entonces, ¿qué resolvió la jueza? Digo, bueno, está bien, voy a respetar la voluntad de él, no voy a fijar más un régimen de visitas, ya está, esto no puedo hacer más. O sea, la verdad que la justicia llega a cierto lugar en las relaciones o en los conflictos familiares. Dice, voy a respetar la voluntad actual de él respecto de su deseo y su decisión de no tener más contacto con su progenitor. Como asimismo voy a cesar la injerencia estatal en su vida familiar, priorizando su integridad psíquica, su mejor interés y su derecho. Pero después, en un apartado que no lo puse, dice, pero la verdad que la persona generadora de esta situación no puede quedar indemne. Entonces voy a disponer que la progenitora disponer la prohibición de la salida del país de la señora M, de la progenitora, hasta tanto que desde que quede firme la presente hasta el día que la chica cumpla la mayoría de edad. Voy a disponer la inhibición general de sus bienes de la progenitora hasta que ella cumpla la mayoría de edad. Voy a disponer la suspensión de la licencia de conducir y voy a prohibir su renovación. Y en otro párrafo tuvo por acreditar la conducta dañosa en la obstrucción de este vínculo familiar. ¿Sí? O sea, la verdad que se enojó, dijo, basta. No, claro. Sí, está bien. Pero esa, perdóname, la fuerza tuvo por acreditada a la conducta dañosa. Sí. Simple no, lo hizo él. Que me parece fantástico porque lo hizo así. Pase, darme perjuicio en base. Tengo una duda en relación a eso que quizás sea medio controversial, pero ¿para qué tengo que llevarte el micrófono? Porque si no, no se escucha. No. Digo que quizás es controvertido lo que voy a decir, pero con esa puerta abierta, con el Código Procesal de Familia de la 9120, restringimos los reclamos de daño y perjuicios a derivados de la afiliación y nos quedaron ahí los derivados de violencia. Ahora, ¿no se podría pensar que incluso es competente la jueza, si entendemos en los términos del 13, que habla de la competencia material, las acciones derivadas de la responsabilidad parental y para mí es competente la justicia de familia? Pero sí, yo creo que en esto no me parece que tenga que ir a la justicia civil, tiene que ir a la justicia de familia.
Pero bueno, me pareció súper interesante y ahí sí podemos ver, por ejemplo, esta función punitiva que la dejamos atrás y en la cual se dice, "Che, no vas a hablar", ¿no? Está ahí sola. Esa función punitiva, por ejemplo, si en este expediente lo trae el cerebro, la verdad que no podemos dejar esta conducta sin una consecuencia, sin esta conducta de obstrucción por años y de daño a su hija y al derecho de su hija a tener presente en su vida a sus dos padres, sin una consecuencia. Y le puso todas las consecuencias que podía. Eso me ocurrió. Ese día dijo, pero bueno, me pareció genial. Sí, está tomando una posición en relación a la culpabilidad de la señora. Digo, en el contexto de un comportamiento con régimen de comunicación, te está haciendo un juicio de los presupuestos de la responsabilidad. Claro, no sé, O sea, no han dicho, no se fue a la reparación, pero sí, ya lo tiene dado. pero te está tirando todo el presupuesto de la responsabilidad, menos de cuantificación, la culpabilidad es responsabilidad y te lo tira. La culpabilidad está muy baja. Ponerle sanciones a la mujer. Pero en un párrafo dice, esta conducta dañosa, no puede dejar de no tener consecuencias. Y ella le puso estas consecuencias jurídicas. Claro, yo pondero que le abrió la puerta para la consecuencia, para la reparación. Esto lo estoy diciendo no, pero calcula que el abogado del señor también lo debe haber estado pensando. Meses. Y excede el marco de las medidas nacionales del 57 que tiene un efecto más disuasivo. Esto tiene efectos claramente sancionatorios. Esto tiene un efecto claramente sancionatorio. Claro, Porque si todavía hay un régimen de investigación para realizar. con el micrófono, si no lo escuchan. Sí, perdón. Decir que estas medidas tienen un carácter sancionatorio, como decimos por ser la función punitiva, más allá del marco de las medidas razonables del 557 para asegurar la eficacia del régimen de comunicación, que en este caso es un tirón. Es que de acá ya se agotó todas las medidas que podían ser para lograr una comunicación. Todo eso ya lo hicieron durante años, se agotó. Entonces ahora le quedó la punición como herramienta, ¿sí? Para no dejar enderme esta situación. Eso es lo más novedoso de España. Sí, la verdad que sí, a mí me gustó mucho. Y ahí cuando leí que le dejó abierta la puerta después, digo, bueno, ¿qué nos podemos preguntar? Este es el sexto. Cuando los hijos demandan por el incumplimiento de los deberes, por el incumplimiento del régimen de comunicación al progenitor, ¿sí? Este caso llegó hasta la Corte del 2020, a mí me parece que era el sexto, si no me equivoco, después tengo el nombre, también vamos a reservarle el día, pero en esta llega hasta la Corte y la demanda fue, se hizo lugar en primera instancia, se confirma en cámara. Les voy a pasar bien la cámara porque no le puse los argumentos porque eran muy largos, pero lo tengo el dibujado de cámara y el de la Corte. Voy a decir que es más dibujado en la cámara que de la Corte. Si no con todo respeto que tenga. Pero el de cámara es un voto de la doctora Politino, sí, que se explaya muy bien sobre el derecho de daño y la vinculación con las cuestiones de familia, y está el voto en disidencia de la doctora Furlotti, que tiene una mirada totalmente diferente, sí, porque en ese momento, no sé, no estaba la cámara de los tres, que era el juzgado del 2020, parece que no estaba la de Alicia, ya no vi, entonces ella integra ahí la. Bueno, ¿cómo hacer? Ponemos la carta. Esto que no me ¿qué? El audio o escrita, no sé si es escrita o. O la dejo. Puede abrir el video. Hola, ¿se escucha? Te escuchamos. Ah, bien, perfecto. No, yo tengo una duda, perdón. Lo que pasa es que yo no soy del fuero de familia, soy del fuero penal, pero me pareció escuchar, por ahí se escucha entrecortado. Este era no sé si era una niño, adolescente, que escuché que tenía 14 años al momento en el que se resolvió esto. Sí, la joven tenía 14 años al momento de esta resolución, pero la justicia de familia estuvo en un acompañamiento de este conflicto familiar. Y entiendo que había existido también una causa penal en contra sería del papá.
del progenitor. Del Entiendo progenitor. que seguramente el progenitor le haya hecho denuncias penales a la señora. Claro. La pregunta mía concretamente, perdón, esto por ahí es de la ignorancia, lo que pasa es que en sede penal estas cuestiones se entrecruzan permanentemente, que ahora no se le dice alienación parental, más allá de que la Organización Mundial de la Salud lo tiene reconocido, se le ha cambiado el nombre, pero sería lo mismo, entiendo. Y tenemos muchísimas absoluciones donde siempre se ve que las denuncias de abuso, de violencia de género, muchas veces tienen un trasfondo, una finalidad que tiene que ver con cuota alimentaria, intereses económicos o incluso con esta obstaculización por parte muchas veces de la madre, o generalmente diré, de parte de la madre hacia el progenitor. Entonces digo, en este caso llegó a los 14 años, pero ¿qué hizo la justicia en todo ese tiempo para evitar en el transcurso de las tramitaciones de las causas, que llevan mucho tiempo, y se entiende que lleven mucho tiempo, para que no ocurra la alienación parental? O sea, digo, si a una presunta víctima mayor de edad de violencia de género o a un presunto agresor se le puede imponer la realización de un tratamiento, ¿por qué no se le puede hacer un seguimiento a un niño para que no llegue a ese estado de alienación respecto de uno de sus progenitores? Más allá de las denuncias que después se puedan hacer, o de los daños y perjuicios, o de la resolución de la jueza imponiendo una suerte de compensación o de sentencia condenatoria, o de castigo, por decirlo en términos simples, respecto de la mamá. No sé si se entendió la pregunta. Sí, te entiendo, y es algo que lo vemos a diario desde las asesorías, porque yo siempre digo que las asesorías somos ese organismo multifuero que estamos en lo penal y que estamos en lo de familia, y somos un nexo y muchas veces vemos esta situación. Yo creo que en este caso se hizo mucho, porque se los derivó a la Fundación Acción, no sé si era la Fundación Nacional, pero se dio intervención a equipos de psicólogos, a equipos de psiquiatras, se hicieron denuncias, se trabajó, se escuchó la niña, pero hay muchas veces que cuando el conflicto familiar y la psiquis de las personas está tan dañada, tan obstruida en una conducta, que a veces la justicia no puede penetrar. O sea, yo creo que a veces no podemos penetrar, y también tenemos un problema que tenemos que esperar o ver qué pasa en el derecho penal cuando son estas denuncias de abuso, ¿sí? Porque puede ser que muchas veces sean infundadas, como puede ser que haya situaciones fundadas. Entonces, cuando ya ingresan dos fueros, la verdad que el trabajo de los profesionales que intervienen se hace bastante arduo, porque tenés que lograr que en lo penal, que también se demora, ¿no? O se lleve a juicio, se hagan las audiencias, o no sé, se haga la prueba pertinente para evitar, ¿no? O para llegar a la verdad que puede estar en esa denuncia o no. Y bueno, todo eso demora y va atrasando, y la verdad que va permitiendo que las personas que quieran hacer estos daños, ¿sí?, psíquicos a sus hijos o esto, van actuando, y sí, nos van cortando caminos. La verdad que eso lo veo, y creo que mis colegas lo ven también bastante seguido. Es una situación que nos pasa. Pero me parece bueno el fallo, porque a veces digo, bueno, miren, nosotros hicimos todo, ¿no? Y ahora impongo estas sanciones, ¿sí? Porque no es una jueza penal. Porque también, si el señor hace la denuncia penal, también con esto se la podría condenar o tener una condena penal, ¿no? Yo creo que la justicia de familia en esto hizo mucho, pero no llegó. Lo que sí dudo, o que por ahí también una herramienta que sí es viable de utilizar y que también es conflictiva, es que pidan el cambio de cuidado personal. O sea, porque un punto específico, claro, un punto específico de el pedir el cambio de cuidado personal es cuando el progenitor obstruye el contacto, progenitor o progenitora obstruye el contacto con el otro. Entonces, eso sí se hace en la justicia de familia, sí lo hemos hecho, sí nos han denunciado, sí, cuando uno hace o toma esas situaciones, porque son las medidas más extremas, o por ahí decir, bueno, no lo cuida la mamá, no lo cuida el papá, trae un abuelo, trae otra persona, esa también es una herramienta que tenemos para utilizar. Pero a mí, ¿qué me pasa con esa herramienta? Que si el progenitor no la pide, no la puedo utilizar. O sea, yo, por ejemplo, en mi rol de asesora, yo digo, che, acá que podríamos hacer esto. Y pero si el progenitor no lo pide porque no se anima, porque no se siente, porque no tiene lugar, porque... Y
y vamos a ordenar el cambio de cuidado personal. Iniciar otro proceso, no el mismo, o sea, iniciar otro, o se quiere. Y por lo general también el cuidado personal, viste que tenés ese cuidado personal que se va haciendo tan largo como es pedir una modificación de cuidado. ¿Qué ha pasado? Pedido, Lo has sugerido. Yo digo, una de las pautas que como tenemos, no sé, está la posibilidad. No, acá en el instituto, no, Josefina. Me ha pasado, pero no como co-defensora, pero sí como abogada particular, de haber presentado ejecuciones del régimen de comunicación y haberlo, o sea, el apercibimiento solicitado, el bajo apercibimiento de revérselo del cuidado personal, pero no me han dado bolita en la ejecución, me han mandado a que concurra por la vía civil, digamos, y plantee un expediente nuevo por cuidado personal. O en otro proceso, pero nosotros lo hemos hecho, pero no ahora que están tan marcados los procesos, lo hemos hecho antes que estaba un poquito más desordenado. Pero lo hemos hecho así. Es importante tener la edad de vida. Y sí, O sea, hay veces que es más fácil, los chicos son chicos, de alguna manera algo le vienen con el padre, entonces no puede sufrir. Pero este caso, con una chica de 14 años, pues, también tenemos decir, una chica grande, ahí no podemos decir, oye, estamos más abiertos, no tal. no, te encontrás ahí atado de pies. Digo que igual no deja de ser un maltrato que este padre le generó al hijo. Entonces, si toma el hijo, por ejemplo, se me ocurre el maltrato con los niños, este sería una causa también. Lo que considera es que dice, a veces si el progenitor no lo pide, nosotros lo hicimos una vez en San Martín y después de esa solución. Fue esa la solución. Después de ahí, la nena vivió 3 meses con el papá, el papá es una persona más abierta, la madre se caminaron y dejaron atrás esa actitud obstruccionista. También tienen mucho que ver los profesionales que acompañan en los procesos, eso es todo, ¿sí? Si son profesionales que tienen una visión más consensuada de solucionar el conflicto o profesionales que tienen. Entonces, creo, y le contesto a Nadia, era una chica también, le contesto a Nadia que creo que no solo tenemos que reclamar a la justicia por esto que llegó tarde o por esto porque sanciona tan tarde. Me parece que es una confusión de, puede ser la justicia en la parte penal, la justicia de familia y también los profesionales que intervienen, que muchas veces van cerrándoles caminos a los funcionarios judiciales o a los operadores para ir coartando las posibilidades de solucionar ese conflicto. Ahí también hay que repensar. Pero bueno. Bueno, les cuento otro que también es muy interesante. En estos son los hijos, ¿sí? Que demandan al padre, ¿sí? Es una sentencia del padre por el 2018, demandan al padre por el incumplimiento, sí, se presenta la madre por sus hijos menores, después ellos se hacen mayores, así que se hacen parte del expediente, con el objeto de obtener resarcimiento por el grave daño moral causado a raíz del incumplimiento de los deberes de comunicación, contacto, visita, protección, formación, asistencia espiritual, derivados de la patria potestad, en virtud de la responsabilidad parental que le compete al accionar. En primera instancia se hizo lugar, pero yo les puse la contestación, que ahora no se ve, pero bueno, ustedes cuando lo tengan en sus compus la van a poder leer. El señor contesta la demanda y es el típico caso de que dice que dice, no, yo la verdad que hice cosas para verlo con los chicos, pero después del divorcio me lo obstruyó. No se pudo. Entonces dice, durante los primeros años el régimen de comunicación con sus hijos pudo lograrse, pero a partir del 2002 vino el caos. Dice, con respecto a los actores trató de ser, se quebró debido a la obstaculización de la señora, quien impidió la relación de los niños, quien los influenciaba negativamente, ¿sí? Dice que la señora dictó o solicitó una prohibición de acercamiento, entonces eso también le impidió poder contactarse con sus hijos. Y él ahí da todos los argumentos.
Y en primera instancia dicen, no, miren, la verdad que esas situaciones que usted sostuvo, ¿sí? No acreditan realmente que este accionar, ¿sí? Haya sido, o que este impedimento de comunicación con sus hijos haya sido o debido a la causa de la progenitora. Sino esto podemos valorarlo como una omisión, un señor que omitió hacer cosas para vincularse con sus hijos. Y eso es lo que en primera instancia se tiene por acreditado. Y dice, bueno, el derecho de comunicación no es un derecho solo del progenitor, sino que también es de los hijos, esto que hablamos de la coparentalidad. Se ha acreditado que no cumplió en debida forma, ¿sí? Mantener una vinculación permanente y directa con sus hijos, incurriendo en omisiones, porque se fijó el régimen de visita y él no iba, no cumplía con determinadas pautas, entonces también ahí. El demandado, y también el juez le dice, mire, usted también tenía vías idóneas, podía ejecutar, podía denunciar penalmente, podía pedir sanciones combinatorias, y todo eso no lo hizo, solo hizo una exposición policial, ¿sí? De que una vez había ido a ver a los hijos y la señora no lo había dejado. Entonces, también fíjense cómo se le causa o se tiene por acreditado esta conducta antijurídica diciendo que usted no hizo, no me está acreditando que hizo, ¿sí? Que hizo denuncias, que fue a la policía, que metió ejecuciones, que no, usted solo fue una sola vez, va a hacer una denuncia policial, y eso lo valora. Sostiene el juez, las únicas víctimas de la relación conflictiva de los excónyuges han sido los chicos, quienes crecieron con un profundo sentimiento de desamor por parte de su padre, quien no estuvo presente en su vida cotidiana, y menos aún en los actos trascendentales del desarrollo de su existencia, cumpleaños, fiestas. Y también el juez valora y dice, miren, las condiciones sociales de este señor, era una persona joven, profesional, deportista, culto, podía haber tratado de comunicarse con sus hijos por cualquier medio, y eso tampoco está acreditado. Entonces, hace lugar a la acción, a la demanda por daños y perjuicios. Y ahí les pongo otros argumentos, ¿sí? Que puso el juez de primera instancia, que están buenísimos como para ir valorando todo lo que el señor, esto es lo interesante, es lo que no hizo, ¿sí? Porque a veces, bueno, cuando él se defiende o contesta la demanda, podría haber acompañado prueba de que, miren, yo no me vinculé, no estuve con los chicos y traté de hacer todo esto. Eso no sucedió. Entonces el juez va valorando todo lo que el señor no hizo, no acreditó, y les da la acción de daños y perjuicios. Yo cuando leí este fallo y lo estudié, y la verdad que pensaba que en cierto modo es como algo contradictorio, porque la justicia de familia pretende la resolución pacífica del conflicto, y de alguna manera a este señor le decían, no, usted no judicializó lo suficiente para acreditar o intentar a ver a sus hijos. Por ahí yo podría haber acreditado, no sé, fui a mediación tantas veces a turno, fui a la puerta del colegio, mandé mensaje, no acreditó nada. Los testigos más allá de lo que acreditó, digo, cómo se fundó el fallo. En varios lugares dice, usted no inició acciones, no, y la verdad que por ahí me parece que no debería haber, creo. No te convence. No me convence, no, para nada. Yo personalmente me convenció mucho más el voto de la doctora Furlotti que el voto. Porque el voto de la doctora Furlotti es contigo, sí. Sí, pero creo que tiene una visión. Claro, no está acreditado la actitud de la doctora Furlotti. ¿Por qué? Porque este sería una conducta, el factor de atribución sería la culpa en una omisión. Claro, claro. Y entonces la doctora Furlotti dice, no la tengo por acreditada, esta situación, esta conducta culpable, porque en el accionar. Claro, porque en el caso de la conducta culpable por omisión, como que la atribución el factor de atribución tiene que ser bastante fuerte, o sea, tiene que ser bastante. Yo por lo menos creo que en el caso... a mí me parece, no sé si, no era del sexto dato, no recuerdo. A mí me parece que lo que debe haber estado bueno, yo leyendo los pagos, o sea, ojo, no he visto el expediente, no sé, no tampoco, a mí me parece que deben haber sido muy contundentes los informes psicológicos de los
de las personas menores de edad, porque sobre todo hay como una diferenciación en el daño que sufre el varón del que sufre la chica, y hace diferencia en el daño psicológico o lo que implicó para el varón esta ausencia paterna en su vida. Y ahí es como que a mí me parece que quizás eso fue lo que el juez y lo que se valoró más en las instancias, ¿no? Esos informes del daño que tuvieron estos chicos por esta falta de vinculación. Pero la verdad que el daño en las relaciones de familia es así. O sea, yo creo que no podemos, lo que tenemos que saber son buscar los factores de atribución en esa situación en concreto, ¿sí? Yo creo que eso, y ahora lo vamos a ver, vamos a seguir así. Bueno, la Cámara, ya les dije, la Cámara confirma, voto de disidencia del culote, y la Corte también rechaza el recurso extraordinario, y me gusta más para estudiar el de la Cámara. Pero por ejemplo, este que yo les traigo, es uno en que no procede la acción de daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, yo ahí puse, no siempre va a proceder. ¿Sí? No siempre va a proceder, y ese es como la dificultad del daño en las relaciones familiares y en el incumplimiento de los deberes de la responsabilidad parental. Este es un caso, y no es de acá, es de la Cámara Nacional Civil, Sala H, ¿sí? En la cual también me gustó este fallo porque la Sala H fue una de las que votó en el plenario, y creo que este voto lo hace Kiefer, que se remonta a lo que él dijo en el de daño, cuando se aceptó este daño derivado de las conductas del divorcio causado. Y él hace un análisis y dice, miren, si bien yo fui el pionero que dije, sí, vamos con el daño en las relaciones de familia, dice, ¿saben qué? No siempre. ¿Saben qué? Acá no. Y este caso, ¿de qué se trataba? Era un progenitor que demanda a la progenitora por haber obstruido el contacto con sus hijos. La mujer solicita el rechazo de la demanda y dice que él consintió, los chicos se habían ido, se habían mudado de domicilio, ¿sí? La progenitora tenía el cuidado personal, con centro de vida en su domicilio. Ella pide una autorización judicial, se muda a otra ciudad, esa autorización judicial no fue contradictoria, o sea, el señor no se presentó, entonces se le da la autorización judicial, dice yo niego, y también niega, también la mujer dice, miren, yo me cambié de ciudad a buscar trabajo, me hice pareja, y el señor nunca vino, ¿sí? Esa es su contestación. Entonces, y también ella dice, pero miren, él nunca pagó alimentos, promovió algunas acciones legales por impedimento de contacto, la mujer promovió acciones por violencia familiar. Es más, el señor, que tenía como una conducta bastante conflictiva, la juez de familia se acredita en esta demanda de daños, en una oportunidad le puso multa porque le había aplicado en la terapia bajo mandato. Lo había mandado a hacer terapia bajo mandato, el señor no había ido, y todo esto es lo que la señora acompaña en su contestación, ¿sí? Entonces, y también dice, miren, yo también a veces denuncié que los chicos se quedaban esperándolo y él no venía. Y ahora que los chicos no lo quieren ver, me demanda por daños y perjuicios. Entonces ahí en el voto sí de Kiefer dice, en suma, no me faltó, esos son los hechos. En suma, creo que las dificultades que tiene el actor para contactarse de manera sana y provechosa con sus hijos es producto de la conflictiva situación que mantiene con la madre. Y a hechos a él imputables. Ambos han contribuido a generar esta situación, que a mi entender excluye la posibilidad de obtener un resarcimiento. Basta observar las causas promovidas sobre alimentos, violencia familiar y todo. Entonces dice, miren, esta situación tan conflictiva no se debe a la conducta de uno o de otro. No procede el daño. ¿Sí? Entonces acá dijeron no. Entonces yo en esto, cuando lo iba haciendo, me preguntaba, digo, bueno, podemos pensar, y esto lo pido para que lo pensemos, ¿no? En ampliar, por ejemplo, en el segundo caso, la legitimación a la progenitora por aquel progenitor ausente que reclame daños para sí. ¿Y qué daño se
Es el mismo presupuesto del daño por derecho propio que reclama la mujer por falta de reconocimiento. O sea, ¿qué es lo que ha merituado? Que atraviesa un embarazo sola, que cuando nace el niño se encuentra sola, si el niño tiene una discapacidad. Digo, ante la ausencia del rol paterno, creo que Sí, a mí es muy... Siempre que acudir del daño para las defensoras, para las co-defensoras, cuando para las co-defensoras, para cuando y también el problema que tenemos es que no hay como pautas o herramientas para cuantificar. ¿Sí? Ese es otro, porque en el derecho civil decir, bueno, por la muerte el señor trabajaba en tal lugar, la señora trabajaba en tal, sacamos una fórmula y acá no hay una fórmula para cuantificar. Por ahí si reclamamos daño psicológico, podemos hacer una cuenta con la terapia, con los años de terapia y con que lo hacen en los pagos. Si reclamamos daño moral, hay que acreditar el daño moral, pero ¿cómo lo cuantificamos? Y eso les quería contar, que leí varios datos, no los traje a todos, pero por ejemplo, lo que sí vi que han ido como aumentando los montos, y por ejemplo, en Salta, ese sí te lo voy a dar el material, pero no lo puse, por ejemplo, o otro también que hubo en San Martín, que me acuerdo, la cuantificación por el daño las fueron haciendo equiparables a situaciones de gozo, ¿sí? De decir, bueno, esta persona sufrió un daño moral, entonces vamos a tratar de cuantificar este daño moral con que tenga una satisfacción de la situación, como por ejemplo, lo que sale un viaje al Caribe. A uno a un departamento, a uno le dijeron que era muy suficiente, bueno, le vamos a reconocer tanto, y se lo ampliaron y fueron a decir, bueno, que la persona pueda comenzar su vida de una forma diferente, entonces el costo de lo que implicaría tener un departamento. Y así los jueces han ido ingeniándosela en buscar herramientas, ¿sí? Para ir cuantificando. Del material legal es de Salta porque habla como de dos palabras que ahora no me acuerdo, pero era como decir, antes era la preciosa reparación y ahora es el precioso consuelo. Entonces, decir, de salirnos y que esa forma de consuelo sea una satisfacción importante para la persona. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el viaje al Caribe. A mí me gustaría. Sí. Perdón. Yo creo que por ahí podemos pensar todos los operadores del derecho respecto de, y pienso en voz alta, ¿no? Pero el tema de abrir la puerta a la posibilidad de reclamar tantos daños, tan abierto, ¿no? Ser cuidadosos de quizás el daño mayor que se puede provocar en una familia, ¿no? En vez de disminuir el conflicto, elevarlo aún más, y encima llevarlo a cuestiones económicas. Por ahí hay, no digo que no se reclame el daño, pero digo que hay que ser responsable, ¿no? Al momento de analizar Sí. hasta dónde lo abrimos o no, si eso va a fomentar mayor conflicto o no, o mayor litigiosidad reclamando lo económico. Eso es para pensarlo, ¿no? Seguro que cuando tocan el bolsillo es mucho más complejo. Pero que no se va a solucionar si no es con esto, o por lo menos la solución en un ámbito. Entonces, la conflictiva, a mí me parece que la conflictiva ya está. El conflicto está. Claro, no se poniendo La reparación, el conocimiento de la información. si hacemos un plan grande de esto, no es una familia, sino varias familias, y veremos cómo se solucionan los conflictos de esta manera. Es que no creo que somos grandes. ¿Cuántos casos tenemos? Eso digo, no es hoy, pero digo, entonces que hacen falsas denuncias. Bueno, no me molesta que así, no, sí, yo creo que Están llevando cuesta años después de vincular a un niño que no conoce. yo creo que el desafío está en tener pautas de cualificación que el Foro de Familia ya de por sí nos está contando, por ejemplo, con los daños y perjuicios derivados de filiación, que cada juzgado tiene
Su compensación económica, Bueno, también. es re difícil. Bueno, es una chica, hay la maestría y tiene un tema para la maestría. Yo creo que se puede conocer perfectamente las normas de hecho sí, la cuantificación que hacen en la demanda de daños de la parte civil directamente con Las fórmulas, las fórmulas. y bueno, Y ahí- por ejemplo, como entonces alguien que trabaja poniendo la tarjetita en el estacionamiento que vos tenés medido, vos decís, gana me gana tanta plata, bueno, lo pueden cuantificar los abogados especialistas en civil, siempre buscan la gente para encontrar esa cuantificación. Eso implica el paso preescolar al derecho de la familia, tal cual. yo creo que Porque si vamos a hablar de que el derecho siendo competencia del juez de familia, tiene que tener herramientas para esa competencia y para decirle o no, entiendo mucho o no. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay muchísimos fallos respecto a las cuantificaciones. Y de los daños, cuándo proceden y cuándo no, hay daños que son muy importantes y que proceden siempre. bueno, Eso sí, hay hay para trabajo para la maestría. Se anotan para el año que viene que sacamos otra cosa. Se estaba haciendo publicidad. Claro, sí. Siempre pasa un chido. Hay una consulta de la Zoom. Nadia Moreno Burgos dice que desde su perspectiva penal no le parece comparar el vínculo con un hijo con un viaje al Caribe. Sí, para la mamá, puede ser. No, igual tengo la otra pregunta que está más abajo, eso fue un comentario nada más. Son ¿Se escucha? utilizados los jueces, ¿no? La respeto y se las vuelven. Placenteras. Como las que lo para el daño de la Más o menos así. Hay una que pero bueno, No se escucha, disculpen. bueno, vamos al de la falta de reconocimiento, que este también es interesante, les traigo uno de la Cámara. Bueno, el que más el que más tenemos o del que más solemos ver es el daño por la falta de reconocimiento, ¿sí? El bien jurídico protegido no es la persona en la identidad, es el derecho. Hay un fallo que lo explica muy bien y en el material hay un artículo de Machado que yo les dejé, pero también acá el legislador fue muy cuidadoso al establecer y a decir que el daño causado al hijo, por eso también se discutía la legitimación de la progenitora, porque el código nos reconoce expresamente la legitimación al hijo por la falta de reconocimiento es reparable, coma, los requisitos previstos en el capítulo 1, o sea que también no es que siempre va a proceder una acción de daños y perjuicios por la falta de reconocimiento, hay que ingresar a la situación concreta y ponderar lo que hay más. Acá también en filiación tenemos esa función preventiva del derecho de daño, ¿sí? La tenemos en el 582, que es un artículo más amplio, ¿sí? En cuanto a las acciones de reclamación de Estado, que se abrió la legitimación y todo lo que ustedes no saben. También en la actuación del Ministerio Público, de decir, cuando, que bueno, todos lo saben, que es por ahí las chicas que hacen penal se los explico rápido, que es la intervención de las asesorías, cuando esa conexión que tenemos con los registros civiles, que cuando la persona tiene que surge de la partida, que tiene solo la afiliación materna, el registro le hace saber los derechos a la identidad que tiene el niño, nos manda la partida y nosotros informamos a las progenitoras, ¿sí? Y tratamos de que se realice ese reconocimiento en forma voluntaria. Citamos al señor, el señor viene y nos dice, sí, es mi hijo, somos funcionarios judiciales y el reconocimiento es un acto voluntario único y unilateral que se pasa en el se toma y se manda al registro. Entonces eso también es una función preventiva que tenemos y que la aplicamos, ¿sí? Si la queremos ver. En esto, los presupuestos de los que hablamos, bueno, están antipublicidad. ¿Y saben? Ay, se cayó la mano. En esta antipublicidad, bueno, es el derecho humano a hacer del hijo o de la persona de tener
implica no haber tenido ese emplazamiento filial, ¿sí?, que le correspondía. El factor de atribución también es subjetivo, nos vamos al dolo o a la culpa, ¿sí?, el nexo causal, y en esto, en el daño, hay que por lo menos lo que yo sí vi como un factor de homogeneidad en las sentencias, es que se pondera cuál fue la conducta del progenitor al momento de que supo que esa persona era su hijo, ¿sí? O sea, no es lo mismo un progenitor que sabe que esa persona es su hijo y que reconoce y que tiene una conducta diligente, ¿sí?, presta alimentos y colabora y acompaña, a un progenitor que sabe que es su hijo y sigue como si nada pasara. Entonces, esa conducta es una conducta que los jueces y las juezas al momento de resolverla tienen en cuenta, sí, para ver si consideran o no la procedencia del caso. Sería otra muy fácil. Y ahí les traigo un fallo que es del noveno de familia, que me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque la jueza estuvo como un poquito más escueta en el reconocimiento del daño, y era una situación re especial, así que tenía un montón tiene un montón de medicamentos de los que suceden, que ahora te lo voy a contar. Y hace lugar, en primera instancia, sí, yo no vi la sentencia, vi la de la Cámara, entonces les pongo primero lo que pasa en primera instancia, es que se hace lugar a la acción de daño moral por el hijo, ¿sí? Esa acción la pide por 250.000 pesos y hace lugar por 40.000. ¿Sí? Hace lugar, no, la demanda no es por 150 y hace por 40, hace lugar parcialmente, ¿sí? Solo por daño moral, rechaza el pedido de indemnización por pérdida de chance y pone las costas al demandado por la acción de filiación y daño moral y al accionante por la pérdida de chance. Esto es una persona adulta, ¿sí?, ya no era menor de edad, que acciona por sí contra quien era su progenitor. Y apelan, ¿sí?, apelan ambas partes, pero el señor apela y dice, miren, la verdad que en el agravio del daño moral no se tuvieron en cuenta muchas situaciones, ¿sí? Y ahí yo les puse cómo valora la Cámara, pero no me voy a detener en leérsela, si no nos vamos, pero les dejo ahí que me pareció lindo para tener esa de utilidad, ¿sí? Cómo valoran el daño moral. Los hechos controvertidos y qué es lo que empieza. Este es un voto de la doctora Ruggeri, que está muy interesante, porque ella analiza la prueba y dice, bueno, miren, la verdad que de la prueba, como la analizó la jueza de primera instancia, yo entiendo de otra forma, y por eso admite, les espoleo, aumenta el daño moral y sí admite la demanda por pérdida de chance. Sí, ¿y cuál era en sí el hecho controvertido en el cual la jueza de primera instancia se basa y dice, por esto bajo el daño moral, y en la Cámara dicen, por esto le aumento? ¿Sí? ¿Cuál era ese hecho controvertido? Bueno, la madre del actor estaba casada. Entonces, se rinden un montón de testimoniales, y el voto de Ruggeri dice, bueno, de las testimoniales surge que la señora, cuando estaba casada, en una relación extramatrimonial con este señor, esta señora era de una situación socioeconómica más humilde que el accionado era ingeniero en petróleo, tenía como un estar de vida más importante. La accionada vivía cerca de la casa de los padres del señor, habían sido como amigos en la infancia, y eran amantes, ¿no? Pero la señora estaba casada, y cuando ella se queda embarazada de esta relación extramatrimonial, se separa, ¿sí? Se separa del marido, tenía 3 hijos anteriores, se separa del marido, y le cuenta a este señor que este niño que tenía en su vientre era hijo de él. Y el señor, bomba de humo. Bomba de humo. Bueno, entonces, la jueza de primera instancia dice, miren, la verdad que ella valora
que el señor no pudo haber tenido culpa o no, le dice, miren, la verdad que la señora estaba casada y la ley establece que los hijos durante el matrimonio se presumen hijos del marido. Entonces él no tenía la posibilidad de impugnar o tenía una duda razonable. Entonces, como valora esa conducta, dice, le voy a aceptar el daño, pero se lo baja a 40.000 pesos, a un tercio de lo que el señor pide en la demanda. En cambio, la Cámara, sí, en cambio la Cámara, Delicia va analizando todos las testimoniales de forma diferente. Eso está bueno, para, no sé, quien se quiera preparar para rendir, porque va analizando las testimoniales y va rebatiendo como, la verdad que debe haber sido un laburo, porque ahora todas los videos. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que toma el voto de Delicia. Dice, es importante no perder de vista lo referido por el apelante en sus agravios cuando marca con acierto que de la sola lectura de las pruebas y los informes agregados en los expedientes ofrecidos a EBE dan cuenta de la palmaria desigualdad sociocultural que desde el mismo momento en que M y N se conocieron existía entre ellos. M era una mujer sumida en la extrema pobreza, sin formación, con hijos a cargo, que vivía en un rancho con su marido y sus 3 hijos. Una situación de gran vulnerabilidad social, mientras que N era un hombre de otro nivel de vida, ingeniero en petróleo, fotógrafo, y que tenía diversos trabajos, todos de nivel sociocultural distante de lo que conocía él. La relación entre ambos obviamente no era pública porque ambos estaban casados, sino como dice el demandado y afirma M, se veían principalmente cuando el señor quería, y en el barrio donde vivían sus padres, muy cercano ahí al domicilio de la ciudad. Y dice, la Delicia, cuando hace su voto, dice, no resulta detalle menor, y ahí valora la testimonial, y dice, mire, no resulta detalle menor que cuando R, el accionante, el hijo, dice, ya mayor de edad, se contacta con su padre y le hace saber que es su hijo, le cuenta a su hermano, el demandado, le cuenta a su hermano y le dice, apareció el pibe. Apareció el pibe. Relato que el testigo, como ya se señalara anteriormente y sería indicativo de la aparición de alguien que hasta ese momento estaba oculto, soslayado, pero que se preveía que en algún momento podría salir a la luz. Esa fue como la testimonial que dijo, él sabía, él sabía. Apareció el pibe. Los testigos. En definitiva, considero el análisis integral de la prueba que se puede tener por acreditado que N sabía del embarazo que cursaba la señora, con quien mantenía una relación extramatrimonial, que era suyo o al menos que era probable, pero que su conducta posterior, y me refiero exclusivamente a la omisiva, por ser la que está probada, constituye una sustracción a su deber legal y como tal genera responsabilidad, al menos al título de culpa, que por los motivos que fuera, no se ocupó de conocer al momento en que nació su hijo, y en todo caso, si existían dudas, podía haber hecho una de ellas. Dice, contrariamente, dejó pasar los años, durante los cuales R pasó una serie de penurias que hicieron a su niñez y adolescencia estuvieran asignadas por los desvínculos, la institucionalización, la pobreza, el dolor, los conceptos vertidos por la juez en su sentencia, que justifican la indemnización por el daño moral causado al actor, por falta de reconocimiento voluntario por el padre, por el demandado, en su postura, desde la obtención del resultado de la prueba de ADN, que confirma la paternidad hasta su actualidad, se aplica y se extienden a toda la vida. Si encima la pasó horrible el señor, y todo eso quedó acreditado, y ahí fue cuando Delicia entonces aumenta, le hace lugar a toda la demanda, y también aumenta y le da la pérdida de chances, y haciendo esta valoración de todo ese contexto socioeconómico y cultural que atravesó el señor, el accionante, que era R. ¿Sí? Bueno, entonces los leo para no leerlo, pero está súper interesante. Entonces yo también en esto lo mismo, yo digo, bueno, esta mujer también podría reclamar o no, porque esto estaba casado. Sí, pero Ustedes también piensan. perspectiva de género,
Se podría la señora. Voto por la afirmativa la doctora Rosa. Afirmativa, me parece que el padre de más instancia no ha sido la crisis de perspectiva de género Manda. o sea, pero la que estaba casada y que por eso el hombre no podía, digamos, que incurrir en una responsabilidad. Sí, está interesante. A mí me pareció, digo, bueno, la verdad que bueno, y sí, sí, aquí el de Dice, ¿qué? Dice. Bueno, dice, ¿vamos a votar por la afirmativa de la legitimación de la señora? Dios mío, la negativa. más allá de la legitimación, lo que nosotras por ahí estamos diciendo es que la acreditación del daño, porque en otros casos lo que hemos visto es que si la mujer tiene que atravesar o mantenerse sola, ese argumento en cuanto Sí, en hecho de causalidad, por supuesto, sí, que han dejado en un hogar, ¿no? Los cuatro, por lo que no de la asistencia. Entonces también, o sea, fue como toda una situación. Pero bueno, acá sí legitiman a la madre, ¿sí? Esto es de Cámara Civil de Jujuy, abre la legitimación por la falta de reconocimiento del hijo y se la abre para el daño patrimonial y extrapatrimonial. ¿Sí? Aquí veces se nos dijo, pero esta pregunta hay fallos en las que sí se ha dado, ¿sí? Y sí se amplía esa legitimación, que me parece interesante. Y también se nos traje, porque yo iba a danger, le puse peligrosísimo. Una acción también de daño y perjuicio por la falta de reconocimiento, en la cual el señor se murió, entonces se demanda a los sucesores. Entonces, ¿qué dicen estos sucesores, muy mal asesorados? Traigan a la mamá, porque ella integra la litis, porque si el señor no la reconoció, ella también tiene que responder. Dander, mal, se lo rechazan, sí, eso está horrible, está mal. Entonces se lo puse, ¿sí? Dice, en otras palabras, la pretensión de los apelantes de adjudicar responsabilidad a la progenitora, quien ha asumido los deberes parentales de cuidado y de protección de manera exclusiva, en litis consorcio pasivo con quien no reconoció a su hija y por ende se negó su derecho a la parentalidad, resulta inadmisible y reivinizable. Y le da, pero se lo traigo porque sí, en esa ampliación que uno dice, ay, no nos equivoquemos, ¿sí? Y ahí les dejo los casos. Y también, que lo hablábamos con Seba, que me pareció también interesante, no van por el departamento, pero le pido una buena suma. ¿Qué pasa con la falsa atribución? Porque hasta ahora venimos con entonces ahora nos vamos a ampliar a qué sucede cuando le atribuimos falsamente un hijo a quien no es el padre. También podemos pensar en acciones de daños y perjuicios. Y así lo hizo señor allá por la Cámara Civil, en el sur, en Buenos Aires. Y el señor se fue, sí que le mandó un montón a él, dice, estaría buscando, llamando a los colegas, porque le atribuyen falsamente la paternidad y hace una demanda por 4.600.000 pesos. ¿Sí? Le da poquito, se la baja la empresa, se la baja. Pero demanda por 4 millones, como para divertirlo, le dice él en la demanda. El señor dice que en el marco de una relación sentimental que tuvo con la señora, que comunicó que se encontraba embarazada y se fueron a vivir juntos. ¿Sí? Entonces, que desde que se fueron a vivir juntos, cumplió con sus deberes, asistió al niño, compartió tiempo, que después se separaron por desavenencias y que él en algunos momentos no podía cumplir la cuota alimentaria y la señora lo perseguía. Dice, era agredido, era perseguido, además me despidieron porque no iba a mi trabajo, me perseguían, me decían que no pagaban la cuota alimentaria. Me perdí que me ascendieran, me hizo juicios ejecutivos, me embargó el sueldo. Y
Entonces se ve que en alguna discusión salió la sospecha, y en una discusión, cuando salió esa sospecha, hicimos el ADN y comprobé que no era un... La señora dice, no, bueno, no fue tan así, ¿no? Mira, nosotros tenemos una relación así. Entonces, dice que tenemos una relación informal, sin compromiso de tener una relación exclusiva. Que ambos pensaron que era el hijo de que el hijito era de él. Dice que se fueron a vivir juntos, eso no acepta, que mantuvieron, que quedó embarazada, y que él, es mentira, que él no cumplió acabadamente ni con los deberes de responsabilidad parental, ni con los alimentos, ni que nada, y que ella no lo persiguió, así como el señor dice. Y entonces la Cámara confirma, ¿no?, la sentencia de primera instancia y dice: conforme todo lo expuesto, no cabe duda respecto de la conducta antijurídica llevada a cabo por la demandada, que conforme surge de su relato, no hubo ninguna causal discusación que de ello pueda interpretarse que el ocultamiento de la verdad ha sido doloso, que tal conducta conlleva un ataque de la buena fe y de la confianza al incumplimiento del deber de no dañar que rige el constitucional. En su caso, la demandada debió haber puesto el conocimiento al reconociente, que dijo que esperaba podría ser fruto de otra relación o no de esa relación, de modo tal que resulta procedente la indemnización de daños, ¿sí?, y que tal conducta es antijurídica y que está la prueba. Entonces, en orden de lugar, sí, acepta el daño moral, pero le disminuye la cuantía, ¿sí? Dice: resulta procedente el reclamo por daño moral de detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso, ya que se presume la lesión del índole a la lesión padecida, la inevitable lesión a los sentimientos del demandado. Y a los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole de derecho generador de la responsabilidad y la entidad de sufrimiento causal. ¿Sí? El señor tampoco logró acreditar tanta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí salimos del daño y les traigo dos. Bueno, ahí quedan un poquito más, pero esto podemos hacer más rápido. Vamos al deber de cuidado. ¿Sí? Deber de cuidado, los mismos factores los tenemos siempre en la cabeza. Y en esto hay uno que es terrible, que no me voy a detener en los hechos, pero es una demanda de daños y perjuicios por haber abusado de la hija. ¿Sí? Entonces, se demanda daños y perjuicios por el abuso de la hija, demandan la progenitora, la hija, ¿sí? Acá era con código viejo, entonces se declara la inaplicabilidad del 1078, que consideraba que solo eran las personas legitimadas directas, entonces se amplía la legitimación a la madre por todo lo que le causó el sufrimiento de esa situación de abuso que había sufrido la hija por parte del progenitor, ¿sí? Entonces ahí sí hay, o sea, más allá de una conducta, un deber de cuidado, hay un delito, si este delito generó consecuencias en el derecho penal, el señor condenado, y se inicia esta acción de daños y perjuicios y se amplía o se le da la legitimación a la cosa, ¿sí? Te dejo ya los extractos, pero es muy interesante también cómo pondera, o sea, la de la hija, es como que uno no tiene duda, pero está buena la mirada que hacen, que se las dejo ahí, de cómo valoran el rol que cumplió esta mamá, que tuvo que acompañar en todo el proceso penal y en toda la situación que vivió su hija y en lo que a ella le pasó cuando se enteró que su marido abusaba y su pareja abusaba de su hija, ¿sí? El padre de su hija. Eso me parece muy interesante. Yo también ahí me preguntaba si hacemos esta acción civil dentro del proceso penal, por ahí se puede hacer. Vamos a tener un problema que la hagan las especialistas de derecho civil, se lo vamos a dejar ahí a las defensoras, las vamos a llamar, ¿qué? Claro, pero podríamos pensarlo. Pero ¿cuál es la condena penal digamos, te facilita el presupuesto de la responsabilidad de la parte? Sí, eso sí, aparte esto era terrible, lo que sí tuvieron, por lo que no deduje de la sentencia, acompañar muchas pruebas del estado
psíquico y testimonial del daño que causó, que también en cierto punto, cuando uno está en esos rubros, hay muchas cosas que se presumen y también lo valoraron así los jueces. Esa te la dejo, está buenísima para leerla. Y otra que también me pareció interesante, en ese deber de cuidado, ¿qué pasa cuando uno de los progenitores está al cuidado del hijo y hay un accidente doméstico o pasa una situación y fallece? ¿Sí? Esto es, sí, espantoso. Espantoso, les traje un fallo, este es también de la Cámara Civil Sala 1 de Azul, en la cual la mujer demanda al progenitor por daño para sí, por la muerte de la hija, porque cuando la hija estaba al cuidado del progenitor, en una nena de 3 años y 9 meses, abre una banderola del baño, se sube un bolillo, se cae y fallece. ¿Sí? Entonces esta progenitora reclama una indemnización por la muerte causada por esa situación. El fallo no está tan bueno porque la verdad que yo quería como que me echar bien, pero no me pareció tan bueno, pero sí es un material que está bueno tenerlo. Pero sí lo que rescato es que le rechazan la demanda y se la rechazan para que quede claro por el factor de atribución. Acá hay una conducta negligente, no hay una situación de dolo o culpa, como venimos hablando, y la demanda es rechazada. ¿Sí? Pero bueno, son esas situaciones que nos atraviesan, ahí les dejo yo los fundamentos. Y en este, que ya vamos terminando, no sé si hay alguien más, vamos bien, siempre corrientes. Vamos a alcanzar a todo esto. El daño por el incumplimiento de la cuota alimentaria, hay una sentencia de la Corte Italiana que encontré que así, que estaría en el libro, nosotros todavía no tenemos, pero sí tenemos daños o sí tenemos una alta función preventiva, ¿no? En el derecho de alimentos derivados de la responsabilidad parental y todo lo que en nuestro código, todas las normas están en vistas de pensar a los alimentos como un derecho humano, que tiene que llegar, tenemos que cumplir y tratar de prever todas las normas para que efectivamente ¿sí? Se cumpla. Tenemos un sistema pensado por la judicial efectiva, la que hablamos de los alimentos para el progenitor afín del 676. También tenemos, que acá les dejo dos casitos, ¿sí? En los que hablan, como allá hablamos de violencia, de la función preventiva, también de la función preventiva de alimentos para niños que fueron entregados en guarda, ¿sí? Que fueron entregados en guarda y que estas guardas cesaron, ¿sí? Entonces, estos chicos que tuvieron que se les abrió la puerta de otra vía y que de repente, por una conducta ¿sí? de los adultos, cesa esa vinculación, se les establece con una mirada totalmente preventiva, así de decir, bueno, miren, estos chicos, para que no pasen más necesidades, para que puedan seguir en la escuela que estaban yendo, les vamos a fijar una cuota alimentaria. Así lo estableció la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Martín, ¿sí? Esto es Corrientes, y los chicos, perdón, el caso de Corrientes, los llevaron a Buenos Aires, miren, los chicos que nacieron en Corrientes y que fueron por la justicia de familia, dados en guarda, a un matrimonio que era de Buenos Aires, todo dentro de las funciones de la justicia, fueron dadas en guarda, el matrimonio en Buenos Aires, pasan 5 años y desiste de la guarda, y los chicos ya eran grandes, ¿sí? Y ahí la jueza, ¿sí? Que toma esta devolución horrible que suena, porque no son una cosa, pero que toma este desistimiento de la guarda, sí les aplica alimentos de oficio, ¿sí? A estos guardadores por la edad, pondera la situación de los chicos y la edad, ¿sí? Y que fueron reingresados al ámbito institucional. También lo que implicó volver, y además de volver, venían de insertarse en otros ámbitos familiares, ¿no? Estos alimentos están fundados. Mira, se van mucho a los alimentos del progenitor afín, usan como fundamento, ¿sí? Como que hacen una mención a los alimentos, a esta función subsidiaria, al proyecto de vida familiar truncado,
y hacen ahí una revisión. No lo fundan en el daño, sino en la función preventiva del derecho de daños, ¿sí? Porque acá no hay, o sea, la idea es prevenir que estos chicos no tengan una situación más, con mayor detrimento a sus derechos que a que vienen, entonces se les fija una cuota alimentaria asistencial. Y hay unos que fueron más allá, que ya se los leo. Bueno, acá está el fundamento, dice la ruptura introspectiva de relación de familia que mantenían los niños con los guardadores, con quienes convivieron por años, no podía carecer de efectos frente al claro perjuicio que se les ha causado. Si bien los exguardadores no son los progenitores biológicos, como tampoco los antiguos, porque están en ese limbo, ¿sí? Se justifica el reconocimiento de ciertos efectos jurídicos derivados de la vinculación y fundados en el principio de solidaridad familiar. Y en esa revisión que la hacen en los dos padres. Este otro también, este estaba más enojada la jueza, y se los da, dice, cuota alimentaria a cargo de los guardadores hasta la mayoría de edad del niño o hasta que se confirme a su respecto una nueva guarda judicial o lo que acaezca en primer término. ¿Sí? Si este niño se ingresa a una nueva familia, o sea, y acá tenemos una función preventiva que toman los jueces y las juezas de familia al momento de pensar. Entonces, yo ahí les preguntaba si ustedes qué piensan, si podemos considerar que el cumplimiento del deber alimentario es una omisión antijurídica. Y sí, y podríamos abrir la puerta del daño. Hay casos, hay muchos autores que sostienen que el incumplimiento del deber alimentario podría reclamarse una acción de daños y perjuicios. Entonces decía al Seba, ¿para qué seguir litigando y si no te cumplió nunca la cuota, seguir haciendo daño y perjuicio? Nos encontramos ahí en esa situación. Hay un fallo de Italia que lo encontré en un libro, así que no tenía el fallo, no se los aporto. Pero sí pensamos, y ahí sí hay una fuerte función de aquellas tres que tomamos al principio de la clase, punitiva, ¿sí? Con las funciones del 553 para lograr cumplir esa obligación alimentaria. Entonces eso yo se los dejo para cuando se anoten en la maestría, si alguien quiere, tienen ahí elementos. Muchísimos autores, Graciela Medina, Minger y Mariel Molina, todos hablan, ¿sí?, de que el incumplimiento del deber alimentario genera o habilita a una acción de daño. Bueno, entonces acá les traje las conclusiones, por lo menos las mías, que pueden ustedes debatirlas o repensarlas, no hay ningún problema. Primera conclusión, se puede reclamar daños derivados del incumplimiento de los deberes que emanan de la responsabilidad parental, de eso no cabe duda. Para eso tenemos que acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿sí? Tampoco es una hoja en limpio o una hoja en blanco como hablábamos antes de la impunidad. Tenemos que acreditar antijuricidad, factor de atribución, relación causal, el daño generado, y también dentro de ese daño podemos pensar en daños patrimoniales y extrapatrimoniales si tenemos abierta ese abanico. El factor de atribución, lo que tenemos que tener claro es que va a ser siempre subjetivo, ¿sí? Debiendo la parte que reclama esforzarse por acreditar el dolo o la conducta culposa en el accionar de aquel progenitor o progenitora. Y este factor de atribución es más sencillo, por lo menos a mi modo de ver o de pensar, en el incumplimiento del deber alimentario y en el incumplimiento de las faltas de reconocimiento voluntario, si tenemos en cuenta obviamente la conducta posterior a que se sabe el hijo. Pero no así en el deber de comunicación y contacto, ya que el entramado de las relaciones familiares y de los vínculos y de las actitudes asumidas por cada miembro de familia va a ser puesto siempre en el tapete a la hora de resolver o de decidir y pensar eso. Así que con esto cerramos. Muchas gracias. Pregunta si hay condena por daños a los padres que no cumplen con régimen de visitas o comunicación para indemnizar a los hijos que se quedan esperando la llegada de su madre o padre el día que se habían comprometido a ir a buscar. Bueno, vivimos el fallo de la Corte, ¿sí?, en el que se reconoció la acción o la posibilidad de reclamar a ese progenitor o progenitor incumpliente, sí, la posibilidad de reclamarle daños y perjuicios, sí, sí existe, acreditando esta situación. ¿Por más?
que la obligación de alimentos es antijurídica porque quien se sustrae dolosamente es un delito penal. Y en la teoría del delito, para que haya tipo penal, debe existir antijuricidad y la misma deriva de todo el ordenamiento jurídico. El factor de atribución subjetivo es fundamental. Sí, está correcta la afirmación que hace la persona que sí, está la ley por el esto no le vamos a preguntar, muchas gracias.